El día que mi tía me pidió 50,000 pesos porque mi prima necesitaba una boda de princesa y yo ya estaba solterona y no los iba a usar, estábamos en la sala de mi departamento que yo había comprado con años de sacrificio, mientras ella bebía el café caro que yo podía pagar y miraba con desprecio mi vida sin marido como si fuera una enfermedad contagiosa. Me llamo Sofía y tengo 35 años. Soy la prima, rara, de la familia, la que estudió en lugar de buscar marido, la que trabaja en lugar de depender de un hombre, la que vive sola por elección y no por abandono. Para mi tía Teresa y mi prima Valentina, soy el ejemplo perfecto de lo que no debe ser una mujer. Pero empecemos desde el principio, porque esta historia de humillación y venganza dulce no comenzó ese día. Comenzó hace 20 años, cuando teníamos 15. Valentina siempre fue la princesa de la familia. Rubia teñida desde los 12, uñas perfectas, ropa de marca que mi tía se endeudaba para comprar. Yo era su prima pobre, la hija de la hermana que se había casado mal y había muerto joven dejándome con mi papá, un mecánico honesto que hacía lo que podía. En las reuniones familiares, la diferencia era obvia. Valentina llegaba como modelo, yo con mi ropa de segunda mano. Ella hablaba de los chicos que la pretendían, yo de mis calificaciones. Ella soñaba con su boda perfecta, yo con mi carrera. Sofía está perdiendo su tiempo con tanto estudio, decía mi tía Teresa cada Navidad. Mira a Valentina, tan linda, tan femenina. Ella sí va a conseguir un buen marido. ¿De qué te va a servir un título cuando estés sola a los 40? Mi papá me defendía como podía, pero yo aprendí a dejar que las palabras resbalaran. Tenía un plan y nada me iba a desviar. Me gradué con honores mientras Valentina repetía año. Entré a la universidad con beca completa mientras ella se inscribía en cursos de maquillaje. Me titulé en ingeniería en sistemas mientras ella seguía esperando al príncipe azul que la rescatara de tener que trabajar. Pero en cada reunión familiar, yo seguía siendo la perdedora. ¿Novio? ¿Cuándo te vas a casar? El reloj biológico no espera. Valentina ya tiene pretendientes serios, ¿y tú? A los 25, mientras yo conseguía mi primer trabajo bien pagado en una empresa de tecnología, Valentina se comprometió con Raúl, un tipo que trabajaba en ventas y prometía darle la vida que merecía. La boda fue modesta porque mi tía no tenía dinero, pero no pararon de restregarme que al menos Valentina sí había cumplido con su deber de mujer. Tú con tu carrera y tus computadoras, me dijo mi tía en esa boda. ¿De qué te sirve ganar dinero si no tienes con quién compartirlo? Mírate, viniste sola. Valentina tiene 25 y ya es señora. Tú vas a terminar solterona y amargada. El matrimonio de Valentina duró 3 años. Raúl la dejó por su secretaria. De princesa pasó a madre soltera con 2 niños, viviendo otra vez con mi tía Teresa porque no tenía ni estudios ni experiencia laboral. Pero incluso así, en las reuniones familiares, ella seguía siendo la que había cumplido, porque al menos tenía hijos. Mientras tanto, yo seguí mi camino. Ascendí en la empresa, me especialicé, cambié de trabajo por mejores ofertas. A los 30 era gerente de proyectos. A los 33, directora de tecnología en una startup. Mi sueldo se multiplicó, mis ahorros crecieron, compré mi departamento, mi carro, viajé por el mundo. Pero nada de eso importaba en las reuniones familiares. Ay, Sofía, tanto dinero, ¿y para qué? Los hijos son la verdadera riqueza. Pregúntale a Valentina, con sus angelitos no cambiaría nada. Valentina, que vivía de la pensión miserable de Raúl y lo que mi tía podía darle, asentía como si de verdad su vida fuera envidiable. Sus angelitos eran 2 niños malcriados que reflejaban la frustración de su madre, pero eso era mejor que mi departamento en la mejor zona de la ciudad, aparentemente. Todo cambió hace 6 meses. Valentina, a sus 35 años, conoció a Diego. Un divorciado con dinero, 15 años mayor, que se enamoró de ella o más bien de la idea de tener una esposa trofeo joven y bonita. En cuestión de meses se comprometieron. Esta vez sí va a ser la boda que Valentina merece, anunció mi tía Teresa en el grupo de WhatsApp familiar. Una boda de princesa para mi princesa. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Valentina quería todo, vestido de diseñador, salón de lujo, decoración como de revista, luna de miel en Europa. Diego pagaría parte, pero no todo. Tenía hijos de su matrimonio anterior y no era tan rico como aparentaba. Fue entonces cuando mi tía empezó su campaña.
Primero fueron indirectas en las reuniones familiares. Qué bonito debe ser tener dinero y poder ayudar a la familia, decía mirándome. Valentina está tan ilusionada con su boda, pero todo está tan caro. Luego fueron más directas. Me llamaba para contarme cuánto costaba cada cosa, suspirando dramáticamente. 30,000 pesos solo el vestido, ¿puedes creerlo? Pero es que mi niña merece lo mejor después de todo lo que ha sufrido. Yo hacía oídos sordos. No era mi boda, no era mi problema. Pero mi tía no se rendía fácilmente. Hace un mes llegó a mi departamento sin avisar. Necesitamos hablar, dijo entrando como si fuera su casa. Se sentó en mi sofá de piel, miró alrededor con esa mezcla de envidia y desprecio que había perfeccionado durante años, y fue directo al grano. Sofía, necesito que me prestes 50,000 pesos para la boda de Valentina. Me quedé mirándola, esperando el remate del chiste. Pero hablaba en serio. ¿Perdón? Ya me escuchaste. Necesitamos 50,000 pesos. El salón aumentó de precio, el vestido necesita ajustes, las flores, todo se salió del presupuesto. Tía, ese no es mi problema. Yo no me voy a casar. Fue entonces cuando soltó el veneno que había estado guardando todos estos años. Exacto. Tú no te vas a casar. Ya tienes 35 años, Sofía. Eres una solterona. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para comprarte más bolsas? ¿Otro viaje sola como perdedora? Valentina necesita esta boda, necesita rehacer su vida. Tú ya estás perdida, pero al menos podrías ayudar a que tu prima sea feliz. Cada palabra fue una puñalada calculada. Solterona. Perdida. Sola. Todo lo que había escuchado durante años, pero nunca tan directo, tan cruel. Mi dinero es mío, dije con la voz más calmada que pude. Lo gané yo, lo gasto yo. Egoísta, explotó mi tía. Siempre fuiste una egoísta. Por eso estás sola. Ningún hombre quiere una mujer tan dura, tan poco femenina. Valentina al menos sabe ser mujer, sabe que su lugar es hacer feliz a un hombre. Tú con tu carrera y tu dinero, ¿qué tienes? Nada. Un departamento vacío y una cuenta bancaria que no te va a dar hijos. Vete de mi casa, dije levantándome. 50,000 pesos no es nada para ti, y siguió gritando mientras la empujaba hacia la puerta. Pero prefieres guardártelos como la amargada que eres. Cuando te mueras sola con tus gatos, no vengas a buscar a la familia. La saqué y cerré la puerta. Me temblaban las manos de rabia. No por los insultos, esos ya no me dolían. Sino por la audacia, por el descaro de venir a mi casa, que yo pagué, a pedirme mi dinero, que yo gané, para la boda de su hija que siempre me había tratado como menos. Pero mientras me calmaba, una idea empezó a formarse. Una idea deliciosa, perfecta, poética. Saqué mi teléfono y revisé mi cuenta bancaria. Ahí estaban, los 50,000 pesos que mi tía quería. Y muchos más. Años de trabajo, de sacrificio, de aguantar humillaciones habían dado frutos. ¿Sabes qué, tía?, pensé. Tienes razón. Voy a gastar esos 50,000 pesos. Pero no como esperas. Las siguientes semanas fueron de preparación. Investigué, hice citas, planifiqué todo perfectamente. Mientras tanto, mi tía seguía con su campaña en la familia. Sofía tiene tanto dinero y no quiso ayudar. Qué triste morir sola y amargada. Valentina subía fotos de los preparativos a Instagram con captions pasivo-agresivos. Preparando mi boda de ensueño. Lástima que no toda la familia apoya mi felicidad. Pero el amor verdadero no necesita la envidia de otros. La fecha de la boda se acercaba. Una semana antes, mi tía hizo un último intento. Me llamó llorando. Por favor, Sofía. Solo 30,000. 20,000. Lo que puedas. No dejes que la envidia arruine la felicidad de Valentina. No es envidia, tía. Y no voy a dar ni un peso. Pero los voy a ver en la boda. ¿Vas a venir?, preguntó sorprendida. Probablemente no esperaba que apareciera después de todo. No me la perdería por nada. El día de la boda llegó.
Valentina efectivamente parecía princesa con su vestido blanco que gritaba, segunda oportunidad. El salón estaba decorado con flores y luces, todo muy instagramable. Los invitados murmuraban lo hermoso que estaba todo mientras yo sabía que la mitad estaba sin pagar. Llegué cuando la ceremonia estaba por empezar. No sola, como esperaban. Llegué con Marco, un amigo italiano guapísimo que conocí en uno de mis viajes y que estaba de visita. No éramos nada romántico, pero eso ellos no lo sabían. Las caras de mi tía y Valentina cuando me vieron entrar del brazo de Marco fueron impagables. Pero eso no era nada comparado con lo que venía. Me senté en primera fila, como familiar cercana que era. Mi vestido, comprado específicamente para la ocasión, era discreto pero claramente caro. Los zapatos, el bolso, las joyas, todo gritaba dinero sin ser vulgar. Marco a mi lado parecía modelo de revista. Durante la recepción, esperé el momento perfecto. Fue durante los brindis, cuando mi tía tomó el micrófono para hablar de su princesa y el camino difícil que había recorrido para llegar a este día. Mi Valentina merece toda la felicidad del mundo, decía mi tía con lágrimas de cocodrilo. Esta boda es un sueño hecho realidad. Fue mi señal. Me levanté y pedí el micrófono. Mi tía me lo dio dudosa, probablemente esperando que fuera a disculparme públicamente. Familia, amigos, empecé con mi mejor sonrisa. Quiero brindar por Valentina y Diego. Y también quiero compartir algo especial. Saqué mi teléfono y lo conecté a la pantalla del salón. Mi tía empezó a ponerse nerviosa. Hace un mes, mi querida tía Teresa me pidió 50,000 pesos para esta hermosa boda. Me dijo que como soy una solterona de 35 años, no necesitaba el dinero. Que mejor lo usara en la felicidad de Valentina. Murmullos en el salón. Valentina se puso roja. Diego frunció el ceño. Tenía razón, continué. No necesitaba esos 50,000 pesos guardados. Así que los gasté. En la pantalla apareció la primera foto. Yo en Machu Picchu. 10,000 pesos en un viaje a Perú. Fui sola, como la solterona que soy. Qué vista tan hermosa, ¿no? Siguiente foto. Yo recibiendo un diploma. 15,000 pesos en un diplomado en inteligencia artificial. Porque las solteronas tenemos tiempo para seguir aprendiendo. Siguiente. Yo con un grupo de niñas en un albergue. 20,000 pesos donados a un refugio para niñas en situación de calle. Para que estudien y no dependan de nadie. Para que no les digan que su único valor es conseguir marido. Y la última. Un recibo de inversión. Y 5,000 pesos invertidos en acciones. Porque el dinero de las solteronas también puede multiplicarse. El silencio en el salón era total. Mi tía estaba pálida. Valentina parecía a punto de llorar. Diego la miraba con cara de ¿en qué me metí? Así que brindo, alcé mi copa, por las solteronas de 35 años que gastamos nuestro dinero en nosotras mismas. Por las que viajamos solas pero no estamos perdidas. Por las que elegimos nuestra vida en lugar de mendigar amor. Y sobre todo, hice una pausa dramática. Brindo porque mientras Valentina tiene que rogar por 50,000 pesos para su boda de princesa, yo puedo gastarlos en un mes y ni sentirlo. Esa es la diferencia entre depender de un marido y depender de una misma. Salud. Tomé mi champaña de un trago, le di el micrófono al maestro de ceremonias en SOC, y volví a mi asiento. Marco me susurró en italiano algo que sonó a admiración y me besó la mejilla, lo que añadió leña al fuego. Mi tía intentó salvar la situación retomando el micrófono, pero el daño estaba hecho. Los invitados murmuraban, algunos reían disimuladamente, otros me miraban con respeto. La novia princesa ya no se veía tan princesa sabiendo que había tenido que mendigar dinero. Lo mejor vino después. Durante la comida, varias mujeres se me acercaron. Una prima lejana me dijo, ¡qué valor! Yo también estoy harta de que me digan solterona. Una amiga de Valentina confesó, ojalá yo hubiera estudiado en lugar de casarme tan joven. Pero el golpe final vino de donde menos esperaba. La mamá de Diego, una señora elegante que no conocía, se me acercó mientras mi tía y Valentina estaban ocupadas con otros invitados. Querida, me dijo en voz baja, no sabía que mi hijo se iba a casar con alguien que necesitaba mendigar dinero para su boda.
Gracias por la información. Tendré una conversación muy seria con Diego sobre proteger sus bienes. Me guiñó el ojo y se fue. Supe en ese momento que el matrimonio de Princesa de Valentina no iba a ser tan de cuento como esperaba. Marco y yo nos fuimos temprano. No sin antes pasar por la mesa de novios a desearles lo mejor con la sonrisa más falsa que pude. Diego me dio las gracias secamente. Valentina no podía mirarme a los ojos. Mi tía Teresa parecía haber envejecido 10 años en una noche. En el carro, Marco me preguntó en su español con acento, ¿valió la pena? ¿Los 50,000 pesos en venganza? No fue venganza, le dije. Fue inversión. Invertí en demostrar que mi valor no depende de un anillo en mi dedo. Y el retorno fue ver sus caras. Han pasado 2 meses desde la boda. Por el chisme familiar sé que 1. Diego hizo firmar a Valentina un acuerdo postnupcial después de la revelación de la boda. 2. Mi tía Teresa debe dinero a medio mundo por los gastos de la boda que Diego se negó a cubrir después de enterarse. 3. Valentina tuvo que conseguir trabajo por primera vez en su vida porque Diego no es el príncipe millonario que pensaba. 4. En las reuniones familiares ya nadie me dice solterona. Al menos no en mi cara. Ayer mi tía me mandó un mensaje. Sofía, ¿podrías prestarme 10,000 pesos? Es una emergencia. Le respondí con una foto. Yo en mi nuevo viaje, esta vez a Japón. Sola, solterona, y feliz. Lo siento, tía. Ya me gasté el presupuesto del mes en vivir mi vida de solterona. Pero Valentina tiene marido ahora, ¿no? Que te ayude él. Para eso son los maridos, ¿recuerdas? Me bloqueó después de eso. Y así fue como gasté 50,000 pesos en demostrar que las solteronas no necesitamos la aprobación de nadie. Que nuestro dinero es nuestro para gastarlo como queramos. Y que a veces, la mejor venganza no es negarles el dinero, sino mostrarles exactamente en qué vale más la pena gastarlo. Mi tía tenía razón en algo, a los 35 soy una solterona. Una solterona con dinero propio, viajes por el mundo, educación continua, y la libertad de mandar al diablo a quien me trate como menos por no tener marido. Y esos 50,000 pesos fueron la mejor inversión de mi vida. No en la boda de princesa de mi prima, sino en mi corona de reina de mi propia vida. Porque al final del día, prefiero morirme sola con mis gatos y mi dinero, que vivir rogando migajas de respeto como Valentina. Y esa es una lección que no tiene precio. Bueno, sí, exactamente 50,000 pesos.